Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Condenada a muerte, pero sus últimas palabras cambiaron la historia. En la segregación estadounidense de la década de 1950, las leyes no eran las mismas para todos. Oficialmente, el sistema judicial se declaraba ciego, en realidad, veía muy bien el color de piel de los acusados. En los estados del sur, y aún más en los Mississippi, el sistema judicial a menudo sirvió como instrumento de represión racial. A las personas negras no se les presumía su inocencia, se les presumía culpables desde el momento en que una acusación provenía de una persona blanca. En el condado rural de Claiborne esta injusticia adquirió una forma escalofriante, casi banal, tan cotidiana era. Y fue allí donde una mujer negra de 36 años, Evelyn Grace Johnson, enfermera viuda y madre de 2 hijos, se convertiría en el rostro trágico de esta injusticia. Evelyn no era activista. No marchaba por las calles. No daba discursos. Trabajaba duro, a menudo en doble turno, en el pequeño hospital público de Puerto Gibson, donde era respetada por su calma, su competencia y su devoción a los pacientes, tanto blancos como negros. Todas las noches, dejaba a sus hijos Marco, 9 años, y Eliza, de 6 años, en manos de su vecina, la señora Trudy, durante sus turnos de noche. Soñaba con darles una vida mejor, con enviarlos a la universidad, lejos de la suciedad de los campos de algodón y la humillación diaria. Pero este sueño se derrumbó abruptamente en la noche del 12 de junio de 1958. Él era 23H17, según el informe oficial, cuando los transeúntes descubrieron el cuerpo del ayudante del sheriff Douglas McKinley, yaciendo detrás de la barra de Rusty's Tavern, en un callejón con poca luz. El hombre había estado apuñalado 3 veces, al torso y la garganta. Su faltaba el revólver de servicio. A su alrededor, un charco de sangre, un bufanda blanca manchada abandonado en un barril, de un vestido de enfermera arrugado, empapado en una sustancia oscura, arrojado a un basurero de metal oxidado. Apenas 2 horas después, a las 1:42 am, la policía estaba llamando a la puerta de una pequeña casa de madera al final de calle Willow Creek en un barrio negro de Port Gibson. Dentro, Evelyn dormía plácidamente con sus hijos. La despertaron golpes violentos, la aterrorizaron los ladridos de los perros y la cegaron las linternas. En camisón, abrió la puerta. 3 hombres blancos uniformados, con fusiles en la mano. Sin palabras amables. Sin explicaciones. ¿Eres Evelyn Grace Johnson? Sí, ¿qué es? Está usted arrestado por el asesinato del agente Douglas McKinley. No tuvo tiempo de comprender. La agarraron bruscamente de los brazos, la hicieron tropezar en las escaleras y la metieron a empujones en un coche patrulla. Marcus, despertado de repente, corrió hacia la puerta llorando. «Mamá. Mamá». Pero uno de los oficiales lo empujó bruscamente hacia el interior, cerró la puerta de golpe y le gritó a Trudy, su vecina, con voz amenazante. «Si vuelve a salir, nos lo llevamos también». Nadie le leyó sus derechos. Nadie le permitió llamar a un abogado. Ni siquiera le permitieron llevar un abrigo. En este momento la vida de Evelyn Johnson cambió para siempre. En la parte trasera del coche, el sargento Harlan Bex, que la observaba desde el espejo retrovisor, le susurró a su colega. «Una mujer negra mata a un hombre blanco. No durará ni 2 semanas». Y se rió. Lo que nadie sabía aún era que detrás de esa escena rápida y brutal se escondía algo, una mentira más grande, una mentira para la que Evelyn era el chivo expiatorio perfecto, una mujer negra, aislada, impotente, indefensa. Comenzó el juicio de Evelyn 22 días después de su arresto. Era una calurosa mañana de lunes, a mediados de julio de 1958. El calor del Mississippi parecía pegado a las paredes del Palacio de Justicia de Puerto Gibson, tan sofocante como el clima social. La sala del tribunal estaba lleno de granjeros blancos, mujeres bien peinadas con abanicos floreados, reporteros con corbata y algunas personas negras relegadas al fondo, de pie contra la pared, mudas y tensas. Evelyn estaba sentada sola en el banquillo, esposada. Llevaba un vestido pálido y extragrande, que le había regalado un compasivo guardia negro. Llevaba el pelo recogido a toda prisa. Sus ojos, oscuros y serenos, lo observaban todo. El juez Harold Dorsey, un hombre con sobrepeso y bigote amarillento por el tabaco,
presidió la audiencia con un falso aire de neutralidad. Pero todos sabían que era un viejo amigo del difunto sheriff M.C. Kinley. Había fumado puros en su porche, asistido a sus barbacoas y apoyado su campaña de reelección. En cuanto al abogado de oficio, Frank L. Bennett, él no había ni presencia, ni energía, ni siquiera intención para salvar a Evelyn. Exsecretario judicial convertido en abogado, tenía fama de perder casi todos sus casos, pero sabía mantenerse firme. Fue a juicio, garabatear en un cuaderno o ajusta tus gafas, como si estuviera esperando que todo terminara rápidamente. El fiscal del condado, Margaret L. Whitmore, basó su acusación en viento. Damas y caballeros del jurado, tenemos aquí a una mujer única. Una mujer capaz de engañar, manipular, matar. Una mujer que apuñaló a un abogado por la espalda. Ella hizo clic con sus tacones en el suelo. Encontramos una bata de enfermera cerca del cuerpo, manchada de sangre. Y un testigo, a quien protegeremos por su seguridad, afirma haber visto a una mujer negra corriendo desde el callejón. ¿Qué te dice eso? Ningún análisis de ADN, por supuesto, todavía no existía. Pero tampoco hay análisis de sangre, aún no está disponible. No hay huellas dactilares. No hay testigos directos. Y sobre todo, no hay una investigación seria sobre el rastro de otro sospechoso. Cuando se llamó a la defensa a presentar sus pruebas, el señor Bennett balbuceó algunas palabras sobre la falta de pruebas concretas, pero no llamó sin testigos. Fue Evelyn quien tomó la iniciativa. Ella se levantó, a pesar de las miradas de desaprobación, y dijo en voz alta: «Quiero testificar. No tengo nada que ocultar». El maestro Bennett intentó detenerlo. «Señora Johnson, eso no es recomendable. Solo empeoraría su condición». Pero ella se negó a callar. Se acercó al atril, temblorosa, pero erguida. Y dijo ante el tribunal: «Nunca toqué a ese hombre. Estaba en el hospital esa noche, en el ala este, habitación 3C. El pequeño Matthew Johnson tenía un ataque de asma. Su madre estaba allí. También el doctor Morris. Él puede confirmarlo. No soy una asesina. Soy enfermera. Una madre». El silencio en la sala era escalofriante. Entonces el juez tosió, y en tono neutral, dijo: «El tribunal toma nota». «Fiscal, ¿algún comentario?». Margaret Whitmore se encogió de hombros. «Ningún testigo confirma su coartada. Al parecer, el doctor Morris viaja a Memphis». La verdad, el doctor Harold Morris no estaba de viaje, él recibí una carta anónima, se deslizó por debajo de su puerta. «Si abres la boca durante el juicio, no volverás a ver a tus hijos». Había decidido guardar silencio. El jurado, compuesto por 12 hombres blancos de mediana edad, deliberó durante menos de 2 horas. Algunos durmió durante los alegatos, otros simplemente asintieron automáticamente. Cuando regresaron, el veredicto cayó como una guillotina. El presidente del jurado se puso de pie, con el sombrero en la mano. «Culpable de asesinato en primer grado». El juez Dorsey, sin siquiera levantar la vista de sus papeles, pronunció la sentencia. Evelyn Grace Johnson, por el asesinato de un agente del orden público de este estado, se le condena a morir en la silla eléctrica, en la fecha fijada por el gobernador. Que Dios se apiade de su alma. Entre el público, un murmullo. Un suspiro de alivio para algunos. Un escalofrío de terror para otros. Evelyn, sin embargo, no se movió. Bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no dijo ni una palabra. Acababa de ser condenada a muerte no por un crimen, más por ser negro, pobre y visible en el lugar equivocado en el momento equivocado. En la austera frialdad de su celda en la prisión estatal Parchman, Evelyn Grace Johnson vivió sus últimos días en un silencio denso. La tenue luz se filtraba entre los barrotes, proyectando sombras en el suelo que parecían bailar al ritmo de su respiración. El sordo ruido de los pasos de los guardias, los portazos, el crujido de las cadenas, todo esto se había convertido en su nueva realidad. Para escapar de esta prisión invisible, Evelyn se refugió en la escritura. Cada día, con un lápiz y unas hojas amarillentas, escribía palabras de amor y esperanza a sus 2 hijos, Marco y Eliza. Estas cartas, llenas de ternura y consejos, fueron su último vínculo con ellos, un puente entre la muerte que la esperaba y la vida que quería preservar a través de ellas. Por las noches,
Cuando el silencio se intensificaba, abría su vieja Biblia, un regalo de su madre, y releía los salmos, los pasajes que hablaban de paciencia, justicia divina y luz en la oscuridad. A veces tarareaba suavemente himnos religiosos, con voz temblorosa pero llena de fe, una melodía frágil que le reconfortaba el corazón y le recordaba que seguía viva, incluso encerrada. Entre todos los visitantes, solo un hombre se atrevió a cruzar las pesadas puertas de la prisión para verla, el reverendo Caleb Turner, un ministro negro respetado e influyente en la comunidad de Port Gibson. Todos los domingos, iba a verla, desafiando las miradas despectivas y la sospecha de los guardias. A menudo se sentaban en un banco de madera en la pequeña sala, con la tenue luz apenas visible. Hablaban extensamente sobre la fe, la justicia y la verdad que nadie quería oír. Un día, Evelyn le confesó, con voz baja y llena de tristeza. No lo entiendo. ¿Por qué Dios me dejó vivir tanto tiempo, solo para condenarme a morir así? Estoy cansado, Caleb. Cansado de esta lucha que no puedo controlar. El pastor puso su mano áspera sobre la de ella y respondió con suave fuerza. A veces, Evelyn, los mártires cambian el mundo más que los reyes. Lo que soportas no es en vano. Tu voz, incluso en silencio, hablará más fuerte que la de quienes quisieran silenciarte. Tu vida es un testimonio, un grito silencioso para quienes vendrán después de ti. Estas palabras quedaron grabadas en su mente. Se aferró a esta verdad, incluso cuando el miedo la atenazaba en lo más profundo de la noche. El 17 de septiembre de 1958 se acercaba el día de su ejecución. Una fecha grabada en el calendario oficial, pero que se convertiría, contra todo pronóstico, en un punto de inflexión histórico, un momento en el que la justicia flaquearía y la verdad saldría a la luz. Tiene 7:30, en la oscuridad silenciosa de los pasillos de la prisión estatal de Parchman una celda blanca y fría se abrió lentamente. Evelyn Grace Johnson, con un sencillo vestido gris desgastado, avanzó lentamente, sus sandalias apenas tocaban el suelo. Su mirada, normalmente serena, ahora estaba llena de contenida determinación. Rechazó su última comida con dignidad. Nada debía perturbar la claridad de su mente ni el coraje que intentaba reunir para lo que estaba por venir. Ella fue llevada a la sala de ejecución, una habitación impersonal y siniestra, de paredes encaladas, iluminada por una luz intensa que no dejaba lugar a la sombra. En el centro se alzaba la silla eléctrica, con su cuero desgastado y sus frías correas listas para aprisionar un último aliento. A su alrededor, un grupo de hombres blancos, vestidos con trajes oscuros, observaban la escena como si presenciaran un espectáculo macabro. Entre ellos, el juez Harold Dorsey mantuvo una expresión cerrada, casi impasible. A su lado, el fiscal general del estado Margaret Whitmore, mostró una sonrisa satisfecha, seguro del éxito de su trabajo. Los periodistas tomaban notas con entusiasmo, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico, por terrible que fuera. En un rincón discreto, casi invisible, se encontraba un hombre al que poca gente notaba, Edgar Bitley, un policía de paisano. Su mirada se movía nerviosamente, sus manos temblaban imperceptiblemente. Él, el verdadero culpable, estaba sentado allí, representando un papel mucho más siniestro que el de un simple testigo. El gobernador de Mississippi, Robert McNally, también estaba presente. Ni solemne ni sincero, exhibía una mirada mezclada de curiosidad y cinismo, como si la ejecución de una mujer negra fuera un espectáculo destinado a reforzar el orden establecido. Tiene 7:57, el verdugo, un hombre taciturno llamado Samuel Briggs, colocó profesionalmente los electrodos en los brazos de Evelyn. El frío contacto hizo temblar a la condenada, pero no mostró debilidad. En el silencio absoluto que siguió, una mujer negra estaba a punto de ser ejecutada, acusada del asesinato de un hombre blanco, un hecho que, en el sur profundo, solo confirmó el orden desigual de las cosas. Entonces, en 19:59, el director de la prisión, Warren Phillips, habló, su voz profunda resonando en la habitación. «¿Últimas palabras, señora Johnson?» Se hizo un silencio sepulcral. Todas las miradas se centraron en ella. Evelyn se irguió, con la espalda recta, sus ojos mirando a su alrededor con una intensidad nueva, una fuerza inesperada. Su voz, clara y firme, rompió el silencio. «No maté al sheriff McKinley. Pero sé quién lo hizo. Está aquí, en esta habitación». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos intercambiaron miradas de sorpresa, otros fruncieron el ceño con incredulidad. Ella continuó,
sin dudarlo. Es Edgar Bitley. Estaba chantajeando a McKinley. Estaban involucrados en un asunto turbio. Esa noche, perdió el control. Cuando vio que yo presenciaba su discusión, me asignó la tarea de desviar sospechas. Un silencio sepulcral cayó. Entonces Bitley se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira y el miedo. Mentira. Calumnia. Se lo está inventando todo para salvar el pellejo. Pero Evelyn no tembló. Su mirada no vaciló. Añadió, con calma, casi con dolor. La sangre en mi vestido era del tipo B. Soy del tipo O. Pedí que me hicieran la prueba. Me ignoraron. Un escalofrío recorrió la asamblea. Por primera vez, la verdad parecía querer entrar en esa habitación donde había sido cuidadosamente reprimida. Al terminar Evelyn su declaración, un silencio denso se apoderó de la sala. Todos contuvieron la respiración, incapaces de creer lo que acababan de oír. De repente, una voz, clara y firme, rompió el silencio como un trueno. Fue Howard Meeks, un veterano periodista de El New York Times, un hombre de unos 40 años, siempre impecablemente vestido, con libreta y maletín de cuero en la mano, se levantó de su asiento y caminó hacia el centro de la sala, atrayendo todas las miradas. Confirmo lo que acaba de decir la señora Johnson, declaró con voz clara, resonando en toda la sala. Recibí este informe del laboratorio forense de Memphis. Está aquí, en mi maletín. Abrió lentamente su maletín de cuero, sacó un expediente sellado y se lo entregó al director de la prisión. Las páginas estaban llenas de notas, gráficos y análisis científicos. Todos pudieron leer, con letras claras, que la sangre encontrada en el vestido de Evelyn no de su tipo de sangre. Los murmullos comenzaron a aumentar y rápidamente se convirtieron en susurros de pánico. Gobernador Robert M. Cenali, visiblemente conmocionado, se levantó apresuradamente. Su rostro palideció y su voz se tornó apremiante. «Deténganlo todo. Detengan la ejecución inmediatamente», ordenó con voz autoritaria. Agarró su teléfono y marcó un número de emergencia, con los dedos temblorosos. Fiscal General Whitmore, hay nueva información. La ejecución se suspende hasta nuevo aviso. Quiero que todos permanezcan en sus puestos. Prohibida la salida. El murmullo en la sala fue en aumento, los periodistas se agitaron, los guardias se miraron con incertidumbre. La atmósfera, hasta entonces cargada de tensión, se transformó repentinamente en confusión y nerviosismo. El reloj de pared mostrado 20h13 cuando el teléfono volvió a sonar en la sala de ejecuciones. El director de la prisión contestó, escuchó un momento y luego anunció con voz firme. Se concede la suspensión. La ejecución queda suspendida hasta nuevo aviso. Los guardias desataron rápidamente a Evelyn de la silla eléctrica. La tensión disminuyó un poco, pero la sala seguía cargada de emociones contradictorias. Por primera vez en semanas, quizá meses, una lágrima brotó del rabillo del ojo de Evelyn. La soltó, rompiendo a llorar, como si el peso del mundo acabara de caer sobre sus hombros. A su alrededor, algunas voces susurraban palabras de aliento, mientras otras miraban hacia otro lado, avergonzadas por haber fallado a la justicia. Esa noche, la historia tomó un giro inesperado, gracias al coraje de una mujer que se negó a permanecer en silencio y a la tenacidad de un periodista decidido a sacar la verdad a la luz. Tras el inesperado y dramático alivio, se abrió oficialmente una nueva investigación, pero esta vez ya no podía ser ignorada la presión de los medios de comunicación, los llamados de activistas de derechos civiles y, sobre todo, las revelaciones condenatorias de Howard Meeks obligaron al gobierno federal a intervenir. El caso se transfirió a un grupo de investigadores federales especializados en casos penales y violaciones de derechos civiles. Estos hombres y mujeres comprendieron la importancia de este caso, no solo para Evelyn Johnson, sino para toda una comunidad oprimida. Entre las primeras acciones de los investigadores, la reapertura de las audiencias de Edgar Bitley, el agente de policía vestido de civil presente en la ejecución. Ante la presión, las pruebas tangibles y la posibilidad de un proceso judicial, Bitley fue rápidamente arrestado. Los investigadores descubrieron entonces una red de pruebas comprometedoras, extractos bancarios falsificados, cartas codificadas intercambiadas entre Bitley y McKinley, así como grabaciones de audio obtenida a través de una fuente anónima, que demostró sus actividades ilícitas, extorsión, corrupción, tráfico de influencias. Ante lo inevitable, Bitley finalmente,
confesar la propia culpa en el asesinato de McKinley, explicando cómo había querido incriminar a Evelyn para cubrir sus propias huellas. 6 semanas después, bajo un radiante sol de principios de otoño, Evelyn Johnson finalmente cruzó las puertas de la prisión, libre. Cientos de personas se habían reunido fuera de la prisión para darle la bienvenida, saludarla y apoyarla. Entre ellos estaban sus hijos, ahora adolescentes, Marcus, 15 años, y Eliza, 12 años. El reencuentro fue conmovedor. Evelyn abrazó a sus hijos, aferrándose con fuerza a estos dos tesoros que creía perdidos para siempre. Pero la libertad de Evelyn no significaba volver a la vida normal. No podía, ni quería, olvidar lo que había pasado. Ella decidió nunca regrese al hospital, en cambio, dedicó su vida a la lucha por la justicia. Con el apoyo de la comunidad y sus nuevos aliados, fundó la Fundación Justicia Grace, una organización dedicada a brindar asistencia legal a los acusados injustamente, particularmente a los afroamericanos en el sur, que a menudo son víctimas de injusticias similares a la suya. En los años siguientes, Evelyn se convirtió en una figura clave del movimiento por los derechos civiles. Marchó junto a Rosa Parks durante las grandes manifestaciones en Montgomery, asistió a los discursos de Martin Luther King Jr., compartiendo escenario con estos gigantes de la lucha por la igualdad. Su elocuencia y su testimonio único la convirtieron en una oradora muy solicitada y fue invitada a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos, abogando por la reforma del sistema judicial y la abolición de la pena de muerte basada en prejuicios raciales. En 1981, bajo la presidencia de Ronald Reagan, Evelyn recibió el Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, en reconocimiento a su coraje y su incansable compromiso. Vivió hasta 2004, falleciendo en paz a la edad de 82 años, rodeada de sus hijos, nietos y amigos. En su tumba, en un pequeño cementerio de Port Gibson, una inscripción grabada en letras doradas resume su lucha. Condenada al silencio, habló. Y el mundo finalmente escuchó. Su legado continúa inspirando a generaciones, recordándonos que la verdad y la justicia, incluso cuando son reprimidas, siempre triunfan.